¿Qué tienen en común Joker 2, Sucker Punch, La Máscara y la ópera Pagliacci? Joker 2 es tan mala e innecesaria y sin sentido como todo el mundo dice. Aquí les traigo mi opinión y análisis detallado del por qué a mí sí me gustó Joker 2 y considero que se va a volver en una película de culto. Eso se advierto de antemano que va a haber harto spoiler y que va a ser un video largo, así que lánzate por unas papas, taquis, fuego, palomitas, chetos, un café, un té, una cerveza, lo que tú quieras y acomoda tu chula raja en el asiento porque va para largo. ¿Listos? ¡Vámonos! El fin de semana me lancé a ver Joker 2 y saliendo tuve un acalorado debate con mi esposo respecto a lo que opinábamos de la película. Y después de ese debate me di cuenta de que él y yo éramos los dignos representantes de las dos principales posturas que ha habido con esta cinta. Por un lado, mi esposo es de la opinión, como de la mayoría de las personas que ha dejado su opinión en redes, de que pues no le gustó la película, le decepcionó y la cree innecesaria para lo que hicieron. Bajo el argumento de que desde su perspectiva, en la 1 pues Arthur ya se había convertido en Guasón y por lo tanto en esta esperaba que pues ya siendo Guasón empezara a hacer cosas de Guasón y se fuera de Madrid. Y le decepcionó que en esta segunda cinta lo que hicieron es que Arthur volvió a ser como en la 1 y volvió a tener como los mismos conflictos y eso para él no tiene sentido. Y les juro que cuando yo lo acabé de escuchar me quedé así como de, cabrón, ¿vimos la misma película? Porque mi postura es totalmente contraria a la de él. Desde mi perspectiva, esta cinta fue un artístico, crudo y realista retrato de lo que pasa muchas veces con una persona que tiene problemas de salud mental. De hecho, siendo muy sincera, la verdad es que la cinta me conmovió muchísimo, se me hizo súper fuerte y muy impactante. Así que si tú que llegaste a este video opinas como mi esposo, te vas a chingar a... Nah, no se crean. No, pero ya en serio, en este video les quiero compartir de manera detallada y desglosada el porqué de mi postura y el porqué a mí se me gustó y me parece que fue una buena película. No fue perfecta, pero tampoco creo que es la mierda que todo el mundo dice que es. Por lo que de antemano, como ya les dije, va a haber mucho spoiler, no solamente de esta película, sino de las otras de las que les comenté al principio. La primera razón por la que considero que esta película es un retrato crudo y realista de lo que pasa con una persona con problemas de salud mental es porque desde la 1 pues dejaron muy claro eso. O sea, dejaron muy claro que esa era la perspectiva de esta historia, ya que si bien se llama Guasón, esto solamente fue la inspiración. O sea, tomaron ese concepto y lo bajaron a un plano real. Y a partir de esa premisa es que fueron desarrollando la historia. De hecho, desde la 1 el director como que trató de hacer mucho énfasis en eso, en que esto no era una película como tal de superhéroes o de todo este universo, sino era simplemente como que algo más realista. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, a mí me hizo total sentido que en esta segunda película Arthur volviera a ser esa persona reprimida, triste y gris que conocimos en la primera cinta. Y quizás muchos se estén preguntando, pero ¿cómo por qué eso no tiene sentido? Sí, sí lo tiene. Porque como ya les dije al principio, consideremos que parte de la premisa de esta película es mostrarnos lo que sucede con una persona que tiene problemas de salud mental. Entonces es un rollo más psicológico, es una cuestión que va de problemas de salud mental. Entonces, teniendo todos estos aspectos en cuenta, yo considero que lo que le sucedió a Arthur en la 1, cuando explotó y se convirtió en Guasón, fue lo que le llaman en psicología un brote psicótico. Eso sí, cabe aclarar que yo no soy licenciada en psicología, ni en psiquiatría, ni en nada, pero el tema de la salud mental siempre me ha interesado y he leído bastante al respecto. Para ser específicos, hasta donde yo entiendo, tuvo como una especie de lo que le llaman psicosis reactiva breve, que consiste en un despliegue súbito y de corta duración de un comportamiento psicótico, ya sea alucinaciones o delirios. Resulta que esta explosión, este brote psicótico es causado por estrés extremo. O sea, como cuando una persona es expuesta a algún trauma bastante fuerte, como la pérdida de un ser querido, un accidente o algo por el estilo. Y es psicosis breve porque pues este momento, este lapsus, así como es como la espuma, así como sube, baja. Tiene una peculiaridad de que la persona puede estar consciente o no
de este comportamiento extraño. Entonces, en esta historia, el Guasón viene a representar esa psicosis de Arthur, el lado oscuro de él, y eso no me lo estoy inventando yo. De hecho, desde el principio de la película nos dicen que de eso va esta entrega. Porque si lo recuerdan, la película empieza con un estilo como de caricatura tipo Looney Tunes, y de hecho se titula así, nos ponen así que el título es Yo y mi sombra, y nos muestran cómo pues Arthur, personificado del Guasón, está justamente pues conflictuándose con su sombra y está teniendo ahí pues pelea, y cómo la sombra pues toma el control y etcétera. Entonces, con esto, desde el principio nos estaban diciendo de qué iba a ir o qué iba a suceder en esta cinta. Porque este concepto de la sombra en psicología es esa parte de nuestra personalidad que está oculta. Porque el concepto de la sombra en psicología viene representando todo ese mundo oculto de nuestra personalidad. O sea, que está en nosotros, pero que es como esa parte inconsciente, reprimida, todo lo que no decimos, lo que no hacemos, pero que a lo mejor vive dentro de nosotros de una forma inconsciente. Para poner un ejemplo más conocido y más amigable, ¿se acuerdan de la película de La Máscara? Sí, esa de Jim Carrey de los 90s, donde se ponía una máscara y entonces sacaba a relucir una parte de su personalidad, que era la del tipo pues amigable, desinhibido, alocado y cool, que distaba mucho del Stanley Ipkiss, o sea, de su personalidad del día a día, que era pues el típico güey patético, tímido y hasta cierto punto como cobarde, porque como que quería muchas cosas pero no se atrevía a hacerlas. Bueno, lo mismo con Arthur y el Guasón, solamente que aquí en vez de la cara verde tiene el pelo verde, y en vez de ser desinhibido y alocado, pues se pone a desvivir gente. Y ahora, por otra parte, quiero abordar el por qué considero que Sucker Punch y Joker 2 son cintas que tienen un poco que ver. Siempre que, al igual que con esta cinta, pues fue súper incomprendida, súper criticada de mala, y con el tiempo se ha vuelto de culto. Se relacionan de la manera tan peculiar con la que representan las fantasías que se crean en la mente de una persona que está atravesando por una situación traumática. O sea, básicamente las chaquetas mentales que se hacen los personajes cuando la realidad los supera. Recordemos qué es lo que sucede en Sucker Punch. La protagonista es mandada a un hospital psiquiátrico después de haber desvivido sin querer a su hermana. A raíz de ese trauma tan fuerte de la culpa por haber desvivido a su hermana y de los siguientes traumas que vinieron, porque pues resulta que el hospital psiquiátrico solamente es una fachada, porque ahí se dedican a hacer de todo con las pacientes excepto curarlas o ayudarlas. Por lo que dan a entender, es una casa de citas disfrazada de hospital psiquiátrico, donde la protagonista y sus compañeras son sometidas pues a diversos abusos. Es entonces que la protagonista empieza a crear toda una fantasía donde ella es una guerrera sexy que se pone a hacer misiones y lucha contra los monstruos y contra todo tipo de cosas junto con su team. Que su team no son más que sus otras compañeras del hospital psiquiátrico que también están sufriendo los abusos. Entonces, esta manera de representar esas fantasías o este recurso es muy similar entre las dos cintas, solo que en el Joker lo hicieron con números musicales y en Sucker Punch lo hacen con esas escenas como totalmente como fuera de contexto, muy fantásticas, donde todas las chicas están vestidas de guerreras sexy y se rifan y pelean y se van a la guerra, y cosas que distan mucho de repente de otras escenas que ya vemos en el hospital psiquiátrico y que son pues totalmente apagadas y grises. Y a Sucker Punch creo que en parte le sucedió lo que le está sucediendo a Joker 2, que estas escenas, la parte de la fantasía, fue tan estrambótico y llamativo que el público se confundió cabrón y se perdió entre las escenas de las chicas sexys y pues las escenas de las partes oscuras y grises. Lo que hizo que al final la gran mayoría no entendiera ni madres de lo que iba esa cinta. Y que al igual que con el Joker 2, pues realmente a mucha gente no le gustó, no le entendió y dijo que era malísima. Y que con el tiempo se ha convertido en una película de culto porque sí tiene un séquito de personas que consideran que no es la basura que muchos dijeron. Otra cinta donde también representan las fantasías de una mente reprimida es en la película de La extraordinaria vida de Walter Mitty. En esta cinta este personaje constantemente sueña despierto y los debrayes que se avienta siempre tienen que ver con cosas súper fantásticas, como de que él es un héroe y hasta pues salta de edificios en llamas y es acá súper guau. Algo totalmente opuesto a su realidad y a su personalidad del día a día. Otra cosa que refuerza esta premisa y perspectiva realista de la cinta y que también no la dijeron es el título de la película. Recordemos que la película se llama Joker 2 Folie à Deux y el Folie à Deux
no estaba de adorno, ¿eh? Folie à deux es la manera de decir en francés locura de a dos. Pero también resulta y resalta que es la manera en la que se le llama al trastorno psicótico compartido. Y ustedes de nueva cuenta dirán, ¿y eso qué es? Bueno, este es un raro síndrome psiquiátrico en donde un síntoma psicótico, o sea, ya sea un delirio o una alucinación, se comparte con una persona por lo regular cercana a la persona inicial. En palabras simples es cuando tenemos una persona con la realidad bien pinches alterada y que hay otra persona que decide subirse a su tren. Y si no me creen, analicemos qué fue parte de lo que vimos en la pantalla. Pues a Lee Kinsey enganchándose de la psicosis de Arthur, o sea, del guasón. Y no solo eso, o sea, ella fue el detonante para que Arthur recurriera de nuevo al guasón. Básicamente le echó leña a la hoguera. Y ahora que estoy hablando un poco de Lee, paremos un poco a analizar a este personaje. El personaje me parece bastante relevante porque ella, no solamente porque es el detonante, como ya lo dije, sino que aparte ella da una clase magistral de lo que es el love bombing y la personalidad maquiavélica y narcisista. Porque ella se armó todo un plan para acercarse a Arthur. Dijo e hizo lo necesario para llamar su atención y ganarse su confianza. Ya que logró esto, manipula a Arthur a tal punto que él tiene que recurrir de nuevo a su sombra, al guasón, para poderle seguir la fantasía a Lee. Sí, esa fantasía de que son ellos dos solos contra el mundo. Y al final, cuando Arthur decide soltar al guasón y ser solamente, pues, Arthur, obviamente que la primera que sale corriendo es Lee, porque ya no lo puede manipular y ya no es él quien ella quiere que sea. Una joya esa Lee. Ahora vámonos a lo que pasa en el juicio. Más allá del proceso judicial, el juicio para Arthur representó confrontarse a la realidad y a los hechos. Y es tan así que por eso a lo largo del juicio vemos cómo Arthur pasa a través de distintas etapas. Cuando empieza el juicio es ese Arthur, pues el reprimido, el callado, el introvertido, el que obedece a su abogada. Pero esta actitud cambia poco a poco, en parte por la influencia de Lee, pero también por todas las cosas que va confrontando. Y es entonces como llegamos a esta primera fase en lo que sería como esta especie de catarsis que va teniendo Arthur, que es cuando se presenta Sophie, la vecina esa con la que se hacía sus chaquetas mentales de que tenía un romance de la película 1 y que de hecho todo el mundo pensábamos que estaba pues en otro plano astral, pero no andaba en otro plano astral, sino que simplemente andaba de parranda. Y es cuando ella empieza a dar su testimonio y nos revela una información que la verdad es que es muy importante, no solamente para nosotros como audiencia, sino sobre todo para Arthur, ya que ella empieza a comentar que en su momento tuvo conversaciones con la mamá de Arthur, conversaciones en donde ella le contó que esa idea que Arthur tenía y de querer ser comediante y de hacer reír a la gente nació de una historia que ella le había contado de niño. Una historia que iba algo así como de que él había llegado a este mundo para hacer feliz a la gente, ese era su destino, y que por eso, de hecho, en la película pasada, pues la mamá le decía feliz. Pero por lo que dice Sophie, la mamá de Arthur, de alguna forma, pues le confiesa que ella no creyó que Arthur se fuera a creer tanto esa historia al punto en que su vida, o sea, toda su vida se fuera encaminada hacia allá, hacia cumplir esa meta de ser el gran comediante. Pero que ella solamente le dijo esto para animarlo con respecto pues a los problemas que tenía, sobre todo ese tema de pues ese síndrome que le hacía reír así, los ataques de risa, para animarlo de esta condición y de los otros temas que traía. Pues ella alimentó esa historia, pero solamente fue eso, una historia, y ella no creía cómo era posible que ella se lo hubiera comprado al punto de querer ser un comediante de verdad, porque encima de todo, ella no consideraba que fuera gracioso. Y esto último me parece una parte muy crucial a nivel emocional para Arthur, el saber que ni siquiera su mamá creía que fuera talentoso y que tuviera gracia. Esto es un nuevo punto de quiebre para Arthur, porque en ese momento se le desquebraja la parte de su identidad que tiene que ver con el Arthur comediante, el que quería ser el gran payaso y tener un show y hacer reír a los demás. Y creo que el impacto fue tan fuerte porque esa confesión implica dos cosas. La primera, que se sintiera traicionado de nueva cuenta por su madre, la cual pues toda la vida le vendió la idea y le siguió la fantasía de que mi feliz y que sí, que tus shows y que tus chistes y etcétera. Pero en el fondo ella, o sea, era mentira, ella no creía que tuviera talento como comediante y no creía que, pues que no tenía que haberse ido por ese rumbo. Y al otro lado la humillación de darse cuenta de que pues todo el tiempo
ha sido un payaso, pero de la vida real, o sea, payaso en el sentido de que pues ni siquiera su mamá creía que tuviera talento, que fuera gracioso. Entonces, pues, ¿qué podía esperar de todos los demás? O sea, prácticamente se dio cuenta de que sí, que no solamente ha sido la burla de todos, sino que principalmente inclusive hasta de su propia madre. Y esto hace que su identidad se cimbre tanto al punto en el que se llena de ira y explota de nuevo y le da paso al Guasón. Es por eso que de repente pues interrumpe el testimonio e inclusive corre a la abogada. Y es a partir de aquí que el Guasón toma el timón de Arthur otra vez. Y Arthur ciertamente se deja ir con todo. Y más porque de alguna forma recibe una especie de refuerzo positivo por parte de Lee, que se la pasa pues vendiéndole la fantasía. Por otra parte también por sus compañeros de la cárcel que están entusiasmados con la idea del Joker. Por último por la serie de fanáticos que asisten al juicio para apoyar al Joker. Así se mantiene hasta que llega el momento de que tiene que testificar su amigo Gary. Y este momento es súper crucial otra vez, ya que la confrontación que tiene con él le hace darse cuenta que lastimó a la única persona, probablemente, y yo creo que sí, lo más seguro, la única persona que de verdad lo apreciaba por él mismo, por Arthur, inclusive que lo consideraba su amigo. Y es muy fuerte esa parte donde Gary pues le empieza, o sea, se empieza a sincerar y le dice, o sea, tú no sabes cómo me afectó esto que sucedió, tú no sabes cómo me dolió, o sea, que la única persona que me trató bien, que nunca se burló de mí, de mi condición, que me respetó y a quien yo consideraba mi amigo, que hiciera todo lo que hizo. O sea, no sabes las secuelas que a mí me ha dejado esto. Y es así como Gary pasa a ser una especie como de espejo para Arthur, en donde se vio a sí mismo convertido en aquello que juró destruir. O sea, en todo aquello por lo que Arthur padeció tantos años. Y es ahí en donde entonces la identidad y la parte que tiene que ver con Guasón se simbra. A eso le agregamos el abuso que sufre después por parte de los policías de la cárcel, quienes cabe mencionar que al contrario de Lee, los policías condenaban totalmente al Joker. Es más, Jackie, el policía ese que siempre pues que lo lleva y lo trae a las clases de música y el que está ahí con él, le grita muy enojado básicamente que le deje de hacer a la mamá. Ese traje y esa pintura en la cara pues no lo hacen superior a ellos. Después de que le dice eso pues se entiende que abusan físicamente de él. Entonces esos dos hechos son los que quiebran la figura del Guasón por completo. Por eso es que después cuando se presenta al juicio otra vez y que encima de todo pues el juez le hace hincapié en que no está en un show de comedia y que no está sobre el escenario, estas últimas palabras o esta frase que le dice el juez es la gota que rebasa el vaso de Arthur. Arthur colapsa y es el momento en el que con cara de resignación y de hastío, cansancio, desgaste total, confiesa sus crímenes y no solamente eso, sino que reconoce que el Guasón no existe, o sea, no es otra entidad o un personaje, sino que siempre ha sido él. Y con eso que dice refuerza el argumento que yo les mencioné en un principio de que yo consideraba que lo que él había sufrido en la 1 había sido un brote psicótico. Muy al contrario de lo que su abogada quería argumentar para de alguna forma defenderlo, algo así como de eso de que tenía personalidades múltiples. En realidad el Guasón no era otra personalidad que desarrolló Arthur, sino Guasón era la sombra de Arthur. El Guasón era eso, esa ira reprimida que él guardaba, ese lado violento que vivía en él. Y él solo recurría pues a esa parte de su personalidad solamente cuando lo necesitaba, pero no es como que fuera un cambio así, como que estuviera fragmentado sus personalidades, su cerebro, y que una parte fuera Arthur y la otra fuera Guasón y cambiara de una a otra y fuera algo totalmente distinto entre una y la otra. No, como lo que suele pasar a veces con la personalidad múltiple, ¿no? Que ahí sí, pues son personalidades totalmente distintas, o sea, son como si fueran diferentes personas viviendo en una misma persona, pero este no es el caso, porque en el caso de la personalidad múltiple, pues la mayoría de las veces las personas no recuerdan nada entre personalidades. O sea, en este caso de los brotes psicóticos, o sea, es solamente como un lapsus de ira, de explosión, de que se le va la olla, pero sí recuerdan de alguna forma, sí recuerdan lo que hicieron. En algún momento nos plantean que él, está en la cárcel, pero no sabe ni por qué está ahí, no recuerda lo que sucedió. Nunca plantean eso, sino que plantean que él siempre ha estado consciente de lo que hizo,
que volvió a ser el reprimido y todo, ¿verdad? Regresó a esa personalidad, por lo que les digo, pues fue solamente un brote de ira, un brote psicótico lo que a él le sucedió. Al final, como él mismo dijo, pues solamente estaba Arthur Fleck, y eso decepcionó a más de uno. Y no solo en la película, sino en la mayoría de la audiencia. Aunque repito, esta decepción siento que no tiene tanto sentido porque desde la 1 nos dejaron muy claro de qué iba la historia y de que el protagonista era Arthur. Un hombre con problemas de salud mental, que sufrió abusos de pequeño, que fue incomprendido y maltratado y discriminado por sus condiciones mentales. Un hombre a quien el sistema le falló de todas las formas posibles. Y que cuando rompió el sistema, por así decirlo, de todos modos fue utilizado por ese otro antisistema como un símbolo de rebeldía y anarquía. Pero ese antisistema también le falló a Arthur porque realmente no era eso lo que él necesitaba. Es más, él ni siquiera hizo lo que hizo por lo que todo el mundo pensaba que lo hizo, o sea, por ser un símbolo, representar algo. Simplemente sus acciones fueron como una especie de grito desesperado de ayuda. Que ojo, no estoy justificando sus crímenes, pero sí estoy mencionando la causa. Y la ayuda que él necesitaba, de alguna forma su abogada buscaba dársela, pero por desgracia, pues eso no sucedió. Gracias a todos esos que querían al Guasón y que le alimentaron la fantasía, lo que provocó que de nueva cuenta fuera engañado y que se equivocara. Pero el hecho es que a ninguna de las partes les importó a Arthur, ni al sistema, el cual no le dio la atención y el apoyo que necesitaba, ni el antisistema que solo veía al símbolo que el Joker representaba, pero no la realidad de Arthur. Y con esto quiero tocar un punto que he visto que han comentado muchísimo en redes sociales cuando se trata de esta película. Eso de que, bueno, entonces si la historia se trata de Arthur, ¿por qué le pusieron Guasón? Y ante esto, tengo que decir de nueva cuenta, lo siento mucho, pero creo que entonces de verdad no entendieron la primera película. Porque desde la primera película nos dejan claro que la historia va de Arthur. Y la película se llama Joker porque Arthur, en este universo, claro, de alguna forma u otra da nacimiento al Joker. Y por Joker no hablamos de una persona, sino al Joker como símbolo de rebeldía, anarquía, caos y locura. Si bien ya dijimos que Arthur hizo lo que hizo no por querer representar algo, sus acciones en una sociedad como la de Gótica, que estaba en decadencia, que es súper corrupta y que favorece solamente a la gente con poder y dinero, tomaron vida propia y se volvieron de inmediato un símbolo de rebeldía. Porque ¿cómo es posible que un don nadie va a revivir a 5 paps de Wall Street? Repito, aunque Arthur no hizo lo que hizo por ser un símbolo, por quedarse una secta, ese hecho de alguna manera rompió con lo establecido. Por eso es que se crea el símbolo del Joker. Para poner un ejemplo, esto es similar a lo que sucedió en la saga de los Juegos del Hambre con Katniss Everdeen. Ella con su personalidad y con sus acciones, sin quererlo y sin planearlo, rompe muchos de los paradigmas de su contexto. El primero y el más relevante que se ofrece como tributo cuando todo el mundo le rogaba al cielo por no ser elegidos porque nadie quería participar. Y la neta no era para menos, estaba reculero. El segundo es transparente y honesta sin querer aparentar nada cuando está en la competencia. Es más, a ella le vale gorro lo que opinen de ella o el querer quedar bien. Cosa que por supuesto también era todo lo contrario a lo que el Capitolio representaba. Un lugar en donde justamente la apariencia era lo más importante. Y tan importante era que a ella no le quedó de otra más que en algún momento, pues sí, subirse al tren del mame de las apariencias y aventarse toda su telenovela de amor con el Pita para poder ganar patrocinadores. Digo, aunque ya sabemos que después la verdad es que se acabó bien enculada. Mi punto es que ella, al igual que Arthur, sin buscarlo, pues se convirtió en el estandarte de una revolución. Porque sus acciones, pues para todos los demás representó el ir contra el sistema y favorecer a los desprotegidos. Pero ella en realidad nunca hizo nada planificado para hacer eso. Ella en sí solamente quería salvar a su hermana. Y esto tampoco me lo estoy inventando yo, porque esto queda más claro cuando en las últimas películas, en las de Sin Sajo, cuando ella empieza a trabajar con Coin, la del Distrito 3 y no sé qué, pues negocia con ella y le dice que pues está dispuesta a hacer su Sin Sajo con tal de que le ayuden a rescatar a Pita. ¿Y a qué se refería con esto de ser el sinsajo? A ser activamente la cara de la revolución. Tomando como ejemplo las películas de los Juegos del Hambre, no entiendo el por qué también les conflictúa tanto ese tema de que se llame Joker pero la historia sea de Arthur. En Juegos del Hambre hicieron lo mismo, o sea, el último libro, las últimas 2 películas se llamaron Sinsajo,
pero en realidad el protagonista era Katniss. En su momento yo no vi a nadie quejándose porque Katniss no se comportó como un verdadero sinsajo. Por último, me falta mencionar que tiene que ver la ópera de Pagliacci con el Joker 2. Y en corto, por los paralelismos de la tragedia del payaso. La tragedia de ser quien tiene que hacer reír, pero al mismo tiempo está roto por dentro. Y es que precisamente en la ópera de Pagliacci nos cuentan una historia pues de un grupo de payasos que andan en caravana y que van pues a los pueblos a dar funciones. En ese grupo está Canio, que actúa pues de payaso triste, y su esposa. Y a lo largo de la historia él descubre que su esposa le está siendo infiel. Una de las partes más importantes de esta ópera y la más referenciada en muchos lados es la parte donde Canio pues recién se entera que, o sea, se acaba de enterar que su esposa le es infiel, pero al mismo tiempo tiene que prepararse para dar función, entonces tiene que empezarse a arreglar de payaso. Y lo dramático y lo fuerte y por lo que es tan icónica esa escena es porque estamos viendo al tipo pues totalmente destrozado, lleno de ira y de dolor por la infidelidad de su esposa, pero arreglándose y pintándose como payaso y cantando al mismo tiempo pues la ironía, esa ironía de que pues él se dedica, es un payaso que tiene que hacer reír a la gente, aunque por dentro esté que se lo esté cargando la chingada. Además, otro paralelismo que yo encontré entre esta ópera y la película del Joker es al final cuando el otro compañero pues lo desvive. Entonces esa parte donde pues se está desvaneciendo y está colapsando y se le está yendo la vida y mientras está cantando sus últimas frases, me da las mismas vibes que esa área tan popular de la ópera del Pagliacci. Y digo, al final de cuentas es un payaso que se dedica a la comedia, pero que su vida es una tragedia. Además me dio esas mismas vibes porque si ustedes ven la interpretación de esa ópera por parte de Plácido Domingo, hay un video de hecho en esta plataforma donde la van a poder ver. En esa, Plácido Domingo trae un maquillaje muy similar al del Joker. Entonces, con mayor razón, la verdad es que la escena, en cuanto yo la vi, me llevó directo a la de la ópera. Ahora, antes de que lo olvide, debo mencionar algo muy importante respecto a las canciones. Ciertamente, muy contrario a la opinión de la mayoría, a mí no me pareció que estuvieran de más. De hecho, las letras eran muy relevantes para lo que estaba sucediendo o para lo que quizás pueda suceder en un futuro. Para mí no fue excesivo ni estuvieron de más porque me parecieron buenas canciones. Además de que, repito, esta era la manera en la que Arthur se desconectaba de su realidad y conectaba con esa otra, con la fantasía. Una fantasía en donde era amado, admirado y poderoso. Así que desde mi perspectiva, los momentos musicales sí o sí tienen sentido y tienen un porqué. Bueno, ahora sí. Como conclusión debo decir que para mí esta película fue buena, artística e interesante. Por supuesto que no es perfecta, pero considero que no merece para nada todo el hate que le cayó. Porque gran parte de ese hate viene precisamente del público que la misma película critica. O sea, prácticamente se hizo canon a ese público que enaltece el símbolo, la forma y no el fondo. Un público que solamente quería ver locura y destrucción. Que por desgracia no entendió, ni siquiera desde la primera película, que esta historia era la historia de Arthur. Que el Joker es un concepto que nació como respuesta y a raíz de la ira y dolor de Arthur ante la indiferencia e incomprensión de la sociedad. Una sociedad que margina a las personas que no entran dentro de sus parámetros de lo que es normal o de lo que hace la mayoría. Pero bueno, ese es mi análisis, mi opinión, y si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco mucho y te pido que me regales un like porque no sabes cómo me ayuda eso, porque la verdad es que hacer estos videos no saben todo el trabajo que implica, o sea, no es queja, pero sí implican muchísimo trabajo y pues el like la verdad es que ayuda muchísimo y a ustedes no les cuesta nada. También les pido que por favor compartan en los comentarios su opinión. ¿Qué opinan? ¿Ustedes les gustó, no les gustó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, argumenten. Porque creo que no es tan simple como decir, ay, no, es una basura. O no, sí me encantó. No, o sea, con argumentos, ¿por qué sí y por qué no? Y pues, ¿qué opinan al respecto de todo este análisis que les estoy compartiendo? Y recuerden, trátense bonito, quiéranse bonito y suscríbanse para más contenido como este. Síganme en todas mis redes sociales que les aparecen aquí abajo, ahí podemos tener una interacción un poco más directa, más cercana, les comparto fotografías y reels de comedia, blogs, etc.